Buenas. Esta semana estaremos conociendo sobre la evolución de nuestra música. Comenzaremos hablando sobre la música precolombina. Nosotros sabemos que esta zona era ocupada por indígenas, eran habitantes indígenas quienes ocupaban todas estas tierras y tenían una cultura musical propia. Con la llegada de los españoles hubo una fusión entre las dos culturas y la cultura indígena fue dejada un poco más de lado, formándose nuevas formas musicales que tenían que ver con la influencia de la música de los españoles. La música de los indígenas tenía ciertas características. En cuanto a la melodía, era muy monótona. Eso quiere decir que era muy repetitiva y generalmente utilizaban escalas de 5 notas, o sea, escalas pentatónicas o pentafónicas que formaban parte de las melodías de ellos. Cantaban hombres y mujeres y la música de ellos era utilizada con una finalidad específica que podría ser en algunos casos la adoración a sus dioses, sus rituales para adorar a sus dioses, algunas danzas para celebrar alguna batalla ganada, en algún momento para pedir a sus dioses que empezara a llover cuando había sequía y cosas así. En muchas ocasiones ellos utilizaban sus formas musicales, sus músicas. En cuanto al ritmo, ellos tenían algunos instrumentos de percusión que acompañaban a los cantos y utilizaban estas obras o estas músicas de ellos, que eran melodías muy monótonas, para sus danzas y sus bailes. En cuanto a la armonía, no existía armonía en la música precolombina. En la época colonial, los indígenas fueron evangelizados por los jesuitas y los franciscanos. Ellos le enseñaron a los indígenas sus saberes en cuanto a cultura, en cuanto al idioma castellano, en cuanto a conocimientos musicales. Los indígenas usaban el idioma guaraní y los franciscanos y jesuitas valoraban mucho esto. Tanto valor le dieron que perpetuaron el idioma guaraní en muchas obras musicales y también en algunas obras literarias. Los guaraníes fueron educados en varios aspectos, como por ejemplo las artes, en cuanto al idioma castellano, a su cultura y especialmente en el área de la música. Los indígenas tenían mucha musicalidad y tenían afición a las artes. Esto llevó a ellos a que ellos sean grandes intérpretes y sean renombrados intérpretes en cuanto a la música, en cuanto al canto y en cuanto a los instrumentos. Y fueron reconocidos en todo el territorio de La Plata. Algunos instrumentos que los indígenas aprendieron a ejecutar fueron el violín, el clave, el órgano, el arpa y la guitarra, que fueron traídos por los europeos. Y hubo uno de los jesuitas más reconocidos, que fue uno de los que les enseñó y quien influyó en gran manera en muchos de estos artistas, fue Domenico Cipolla. El maestro Luis Arán, reconocido director de orquesta, realizó varias investigaciones de archivos, transcripciones, reconstrucciones del archivo misional respecto a la labor y al trabajo de Domenico Cipolla. Y el gobierno de Italia le condecoró a él, le otorgó una condecoración de caballero oficial de la República Italiana, gracias a este trabajo de las investigaciones respecto al trabajo de Domenico Cipolla. Algunos rasgos característicos de la música africana, nuestra música americana, tiene que ver con algunos representantes de la raza negra que llegaron a América en calidad de esclavos. Específicamente acá en Paraguay, algunos de ellos fueron traídos por José Gervasio Artigas desde el Uruguay. Ellos específicamente viven aquí en una zona cercana a San Lorenzo llamada Barrio Cambacua. Y la música que la utilizan para sus rituales y festividades a San Baltasar y otros. Algunos aspectos que caracterizan a esta música africana es que el ritmo es el elemento preponderante en sus obras y siempre están acompañados de bailes con movimientos corporales coordinados. Utilizan ropas muy brillantes donde resaltan el color amarillo y el rojo. Ellos danzan acompañados de tambores de diferentes tamaños y está ausente las voces en la mayoría de sus obras y también tiene ausencia de instrumentos melódicos. La época independiente fue marcada por la revolución del 14 y 15 de mayo que llevó al Paraguay a desligarse del yugo español. Pero seguidamente estuvo sometido a un largo tiempo de dictadura bajo el gobierno del Dr. Francia. Se dice que el Dr. Francia era un hombre muy inteligente, muy culto y muy disciplinado, pero era tan exigente a tal punto que sometió a las artes y esto impidió que pudieran desarrollarse todas las áreas del arte. Recién cuando él fallece en el año 1840, ahí el Dr. Francia, cuando él fallece,
empieza a renacer y a reflorecer las artes con el gobierno del presidente Carlos Antonio López, quien llevó a su auge el desarrollo de todas las artes. Tanto énfasis le dedicó que él contrató a directores y músicos europeos para que vinieran aquí en Paraguay a trabajar en cuanto al área de las artes y desarrollarlas a su máximo esplendor y llevarlas a su reflorecimiento. Durante la Guerra Guazú o la Guerra de la Triple Alianza, la música cumplió un rol de animación patriótica. Utilizaban la música para dar ánimo y entusiasmo a los soldados, quienes, ya que iban acompañados con una banda de músicos, ellos salían gritando y con mayor entusiasmo. Carlos Antonio López trataba de mantener el buen espíritu de los oficiales, organizando para ellos bailes y fiestas donde la música cumplía un papel fundamental. Algunos de los bailes que ellos danzaban en aquella época eran el Londón Carapé, la cuadrilla, Mamá Cumandá y otros. Se dice y se cuenta que Madame Lynch se mezclaba con ellos, ya que a ella le gustaban mucho los bailes, y esto aumentaba aún más el entusiasmo hasta el máximo de la intensidad. Luego del reflorecimiento artístico en la época de los López, el país se iba reconstruyendo lentamente y la música volvió a tomar impulso gracias a la contratación de músicos extranjeros que vinieron aquí a Paraguay a formar a nuevos músicos aquí en Paraguay. Entre ellos surge un nuevo nombre, José Asunción Flores, quien fue el creador de la guarania en el año 1925. Durante la Guerra del Chaco muchos músicos fueron exiliados. Esto debido a que muchas de sus obras no estaban de acuerdo a lo que los gobernantes querían que fuera, restringiendo así el pensamiento crítico y la inspiración de los artistas. Esto llevó a que Paraguay se uniera a varios movimientos del cancionero latinoamericano que los impulsaba a que sus músicas denunciaran estos hechos a través de sus obras y también crearan en el público, desarrollaran en el público una actitud crítica respecto al accionar de las autoridades dictatoriales de aquella época. En la actualidad la música paraguaya sigue desarrollándose. Incluso hay nuevas formas musicales como por ejemplo la polca avanzada de Oscar Nelson Safuán, y también la música erudita se sigue desarrollando desde los años 80 de la mano de Luis Arán y Diego Sánchez Hasse. Muchos conservatorios fueron creados, también surgen nuevas orquestas, la Orquesta Sinfónica Nacional y muchas otras. También son reconocidas mundialmente las guitarristas Berta Rojas y Luz María Bobadilla, que llevan nuestra música al exterior del país. Y también hay otros grupos nacionales como por ejemplo Paico, Rolando Chaparro, Tierra Adentro, que son quienes realizan fusiones de la música paraguaya con otras músicas que también son del gusto de muchos paraguayos y que actualmente están teniendo que son muy renombrados y muy reconocidos en todo el país.